grabación para que puedan tener la grabacióncita de esto. Muy buenos días de nuevo. Entonces estamos en la parte de secciones cónicas para ingeniería agropecuaria. En realidad son tres temitas: secciones cónicas, coordenadas polares y, y ecuaciones paramétricas. Entonces, como ver eso en ingeniería agropecuaria, eso cómo se utiliza. Eh, sobre esto, pues hay componentes históricos y epistemológicos. Y resulta que a mí me gusta como decírselos porque le da como sentido a esto que estamos viendo. Y es que en la antigua Grecia, alguien llamado Menaumus 350 a.C., descubrió las secciones cónicas al estudiar problemas geométricos relacionados con la duplicación del cubo. Esta parte de la duplicación del cubo me gustaría como dejarles un grafiquito, y es porque ellos les interesaba como que esto de pronto a los ingenieros les gusta, a ustedes como ingenieros agropecuarios, y es que usted tiene un cubo y usted diría, bueno, ¿y cómo hago yo para eh, duplicar las dimensiones del cubo para obtener un cubo nuevo que le quepa el doble? Entonces, duplicar el cubo es construir un cubo a partir de uno dado que ya le quepa el doble, el doble de agua. Pero entonces, ¿cómo lo debo duplicar? Entonces resulta que ¿cómo lo debo duplicar? Esa es una pregunta muy bonita. Entonces yo se los voy a dejar como una tareita porque lo veo como muy apropiado. Estoy para ayudarles también, es simplemente como para motivar la reflexión. Y es, ¿cómo voy a, ¿cómo voy a duplicar un cubo para que le quepa el doble? ¿Cómo voy a duplicar un cubo? ¿Cómo voy a duplicar las dimensiones de un cubo para que le quepa el doble de agua? Para que le quepa el doble. Entonces, a veces uno pensaría que, miren el dibujito de un cubo. Piénsenlo un momentico para que vean la situación. Aquí le voy a poner un cubo o un tanque cúbico, un tanque cúbico. Y vean para qué. Entonces aquí está el cubo. Es usted, mírenlo acá. Entonces usted ve que el cubo tiene ancho, largo y alto. Tres dimensiones. Tres dimensiones. ¿Cómo es que calcula el volumen de un cubo? ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que se calcula el volumen de un cubo? Alguien que me ayude. ¿Cómo es que se calcula? Ese silencio porque sí me están escuchando ahí. El volumen de un cubo. Sí, profe, sí le estamos escuchando. Eso, y muchas gracias, Gabriel. ¿Y cómo se calculará el volumen de un cubo? ¿Cómo será? No es lado por lado por lado. O sea, el ancho por el largo y después por la altura. Excelente, muy bien, ingeniero. Entonces, para calcular el volumen, multiplica las tres dimensiones. Como lo dice bien Rivaldo José, largo por ancho por alto. Sí. Eh, los cubos, por ejemplo, como el de la figura, son cajas como que todo el largo, el ancho y el alto son iguales. Entonces, en realidad, simplemente para calcular el volumen, coges una sola dimensión y elevas al cubo, ¿cierto? Y elevas al cubo. De ahí el nombre también como de cubo. Entonces, el cubo en realidad es un hexaedro de aristas iguales. Hay cajas en las que las aristas no son iguales. Hay un ancho diferente al largo y un largo diferente, por ejemplo, al alto. Entonces, diremos cubo cuando las tres aristas son iguales. Y de resto simplemente es una caja o un hexaedro o un paralelepípedo de dimensiones iguales, de dimensiones. Entonces, ahora viene lo del problemita. Si este es un cubo y le cabe tanto de agua así como aparece ahí, le caben, por ejemplo, un litro de agua, un litro, un cubito pequeño, que le cabe un litro de agua. Y usted lo que quiere es
un cubo en el que quepan 2 litros. O sea, duplicar el volumen. Entonces, ¿cómo debe duplicar las dimensiones? ¿Cómo debe de cambiar las dimensiones? ¿Será que duplicando todas las dimensiones, las tres, se duplica el volumen de lo que le cabe? O sea, si duplico el ancho, duplico el largo y duplico el alto, si duplico los tres, se duplica lo que le cabe. O, y además, lo que queremos con este problemita es que el nuevo sea, primero, como que uno quiere, ¿cómo hago para que obtener una caja que le quepa el doble? Y la otra es, ¿cómo hago para obtener un cubo que le quepa el doble de este? ¿Cómo hago para cambiar este, para obtener uno nuevo en el que le quepa el doble? Entonces, ¿cómo hago para obtener un nuevo cubo que le quepa el doble? Entonces aquí yo le voy a poner la otra preguntita. Yo se las voy a poner. eh, yo quiero que me permitan como que trate de hacerlo. Es fácil, pues es fácil. Bueno, vamos a ver ustedes qué me dicen. Pues ya aquí te lo voy a preguntar es ¿cómo? La primera pregunta que puse ahí fue ¿cómo voy a duplicar las dimensiones del cubo para que le quepa el doble de agua? Y ahora, la otra es como para especificar, es que ¿cómo eh, modifico, cómo mm, modifico un cubo para obtener otro cubo, otro que también sea cubo, o sea, todas sus aristas iguales, para obtener otro cubo con el doble volumen, vea cómo me lo completa, pero con el doble volumen. Pensar estas dos preguntitas. En la primera, usted puede duplicar el volumen sin que siga siendo cubo. Ah, decime, Rivaldo. En la primera, yo pensaría que uno puede cambiar. Por ejemplo, digamos que todos los lados miden 1 metro, ¿cierto? Sí, Entonces, si yo, por ejemplo, cambio la altura de la caja o del cubo y ya la altura no va a ser de 1 metro, sino de 2, ahí se podría duplicar el doble de agua. O sea, con cambiar uno de los lados podríamos duplicar la capacidad de agua. ah, excelente. ¿Usted qué opina? Yo estoy como que de acuerdo, me parece. ¿Usted qué opina, Marisol? ¿Usted qué opina, Marisol? O Abril. Estoy de acuerdo, profe. ¿Está de acuerdo? Cierto, como que, entonces dice Rivaldo que simplemente duplica una sola dimensión y ya con eso se duplica el volumen. Entonces, por ejemplo, hacerlo más hondo. Entonces usted dice, ingeniero, yo quiero duplicar el volumen de una caja. Ah, pues simplemente la hago el doble de onda y listo. El ancho y el largo lo deja igualito. Y eso es verdad, ¿cierto? Porque y uno hace el cálculo y de verdad que sí. Entonces, excelente ingenieros. Ya el problemita es si le dicen que no debe modificar solo una. ¿Por qué? Porque si modifica una sola dimensión, ya la nueva caja ya no es un cubo, porque ya quedó una arista más larga que las demás. Y un cubo tiene Ajá. todas las aristas igual. Entonces, el otro problema es cómo modifica las dimensiones para que siga siendo cubo, pero ya le quepa el doble. Para que siga siendo cubo. Entonces, ya resolvieron una. Y excelente, ingeniero. ¿Verdad? Lo que hicieron. Entonces, cuando nos cuentan que estaban pensando ese problema, la persona, este que aparece aquí en la historia, este que nos aparece en este rastreo histórico, Menaumus, 300 antes de Cristo, mm, descubrió las secciones cónicas cuando estaba estudiando un problema como el que nos estamos preguntando nosotros. Entonces, y esta partecita me gusta mucho porque es como pensemos problemitas en este caso y que históricamente el pensar esas cosas lleva efectivamente a encontrar esos saberes
en este caso el de las secciones cónicas. Entonces, bueno, entonces ya tenemos como de dónde empezaron las cosas y una tareita para la próxima semana. Ya ustedes hicieron una, yo eso se los voy calificando acá, Rivaldo, dentro de la participación acá, ¿cierto? Vea que me lo resolvieron acá mismo una parte del problema, ya resuelvan la otra, yo les dejo la preguntita ahí, yo ahorita ya lo actualizo en el cuaderno, en el repositorio virtual de cálculo vectorial de nuestro curso y les voy a seguir contando pues lo que sigue pues. Entonces hasta ahora, desde dónde surgió las secciones cónicas. Entonces dicen, bueno, de pronto fue que surgió cuando estuvieron pensando el problema de duplicar un cubo, de duplicar un cubo. Y bueno, entonces aquí dice que mm, el cono de dos hojas tiene una ecuación. Esta ecuación que ustedes ven acá, x2 sobre a2 más y2 sobre b2 igual a z2 sobre c2, esa es la ecuación para que eso le genere un cono. Entonces, este tipo de ecuaciones es como la representación algebraica del cono que ustedes vieron acá en la fotico. Entonces, yo por ejemplo les voy a hacer una practiquita aquí rapidito de eso para qué sirven, por ejemplo, las ecuaciones. En este caso, estas ecuaciones permiten representar el cono de tal manera que cuando usted escriba esa representación, el software le represente geométricamente ese objeto. Entonces vamos a escribirle, por ejemplo, para un A, B y C particulares, por ejemplo, para A igual a 1, B igual 2 y C igual 3, vamos a escribir esta ecuación. Entonces que nos quede x2 sobre 1 a la 2 más y a la 2 sobre 2 a la 2 igual a z a la 2 sobre 3 a la 2. Entonces voy a escribir para un A, B y C particulares una ecuación de estas para ver si nos resulta un cono. Entonces para ver si efectivamente esta ecuación representa un cono. Un cono. Entonces, bueno, entonces voy a ponerle aquí GeoGebra para ver si nos funciona así. Entonces, yo me voy aquí a GeoGebra y bueno, yo aquí también ya les tengo listo el tablerito. Entonces yo voy a poner acá en este tablerito, miren acá. Yo llego y me voy a ir a OneNote. Este cuadernito yo se los paso ya enseguidita también, el cuaderno de hoy. Entonces, yo aquí voy a quitar este cosito. Lo que pasa es que no me gusta quitarle ese cosito porque uno puede que se le desconecte a uno la llamada y no se da cuenta. Entonces uno queda hablando solo y no se da cuenta. Entonces es todo maluco en ese sentido. Eh, Aquí, espere. Me voy aquí para agregar sección. Aquí en agregar sección. Y le digo que este es clase de vectorial. Vectorial o de cálculo vectorial. Y le ponemos la primera clase que sea sobre secciones cónicas. Bueno, entonces aquí en secciones cónicas vamos a ver, estamos diciendo que el cono, ¿qué ecuación tiene? Entonces yo le voy a poner, bueno, pues me voy aquí a dibujar, aquí dibujar, lo voy a ponerlo como en rojito. Entonces le digo, pues la ecuación tiene, dijeron que un cono de Apolonio, es un cono, tiene ecuación x2 sobre a la 2 más y2 sobre b a la 2 igual a z a la 2 sobre c a la 2. Es decir, que un cono tiene tres variables, x, y, z. Casi siempre que tengamos una curva en el espacio tendrá tres variables. Y si tenemos una curva en el plano tendrá solo dos. Entonces en este caso tiene tres porque el cono es un objeto en el espacio de tres dimensiones. Y A, B y C vamos a ponerle pues que A sea 1, que B sea 2 y que sea 3, por ejemplo. Y o para que les quede más simplecito, nos quede a todos, hacerlo más simple. Pongámoslo que A, B y C te dan todos 1.
mejor todavía. Porque simplemente queremos un ejemplo de cono en particular, simplemente. Entonces no necesitamos meternos con uno de pronto muy complicadito, ¿no? A igual 1 igual B igual C. Es decir, que esa ecuación va a quedar x2 sobre 1 a la 2, que eso es 1, más y a la 2 sobre 1 a la 2, que eso es 1, igual a z a la 2. Entonces así me queda una ecuación muy simplecita, ¿ves? Entonces que esa nos tiene que dar un cono. x2 más y2 igual a z a la 2 debería dar un cono. Entonces vamos a ver si efectivamente lo da. Entonces nos vamos para GeoGebra y él tiene acá una manera de graficar en 3D. Tiene por aquí, creo que en este le damos acá, aquí, vamos a ver acá este, si tenemos para hacer, así, mírelo acá, vista 3D. Entonces cuando le digo vista 3D, en la entrada le escribo esa ecuación, x a la 2, y él aquí en la vista 2D, me genera una parábola. Pero no, es que es más y a la 2, y entonces ya cuando tiene dos variables, él me genera un paraboloide. Ese que ustedes están viendo ahí es un paraboloide. Yo les tengo que ir diciendo los nombres. Miren que en 3D el paraboloide, que es de ecuación x2 más y2, eso también es como un recipiente. Y el paraboloide, para nosotros, hace parte de las secciones cónicas, tiene que ver con él, a pesar de que las secciones cónicas son curvas 2D. Porque miren que este es un recipiente 3D, pero mire que está formado por curvitas, que usted ve algunas de ellas parábolas, ven algunas parábolas ahí. Eh, mm, este recipiente, llamado paraboloide, circular es porque la parte de arriba, miren que la parte de arriba es una circunferencia y es un recipiente cónico, termina en punta. Entonces, es un paraboloide circular o de secciones circulares o de secciones circulares. Y esta es la forma, mm, una de las formas de las antenas parabólicas. Entonces, las antenas parabólicas tienen forma de paraboloide. Lo que pasa es que uno las ve como un platico circular, es porque no ve sino un pedacitico de la parte de abajo de la antena, no ve todo el recipiente, no, porque no se necesita un recipiente muy grande para atrapar todas las ondas. Entonces uno no ve sino un pedacitico y le llama antena parabólica. Entonces lo llaman antena parabólica es por eso, porque tiene forma de paraboloide, de paraboloide. Y aquí yo ya le pongo es igual a, completo la ecuación, es igual a z a la 2. Y miren que cuando pongo igual a z a la 2, inmediatamente ahí sí me genera el cono. El cono, entonces miren que el cono, está en la parte del cono, el cono de arriba y el cono de abajo. Entonces así uno ve que efectivamente la ecuación de un cono es una suma de cuadrados igualado a un cuadrado. Una suma de cuadrados igualado a un cuadrado. Entonces esta es la ecuación de un cono. ¿Ves? Esa es una manera de representar algebraicamente un cono. x2 sobre a a la 2 más y2 sobre b a la 2 igual a z2 sobre c a la 2. Entonces, esa es la manera de ver un cono. Y yo les voy a comentar como otras maneras de ver ese cono. Yo, para que la clase no se les haga también y pues, se les haga más comprensible, los invito a que allá mismo, donde ustedes están, también hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Experimenten con la ecuación, de pronto le cambien valores. Entonces, ahora, por ejemplo, usted puede abrir acá, voy a abrir acá GeoGebra en línea. Entonces yo voy aquí a mover este para acá y le digo GeoGebra, voy a ponerle así, GeoGebra, simplemente así. Y usted mismo lo hace como, si se experimenta de esa manera, ahí de pronto lo que podemos hacer es que me envían la fotico, por ejemplo, mm, para que lo hagamos como tipo taller en clase. Entonces así también nos damos cuenta, si hay alguna dificultad, me llega la fotico, ve, no te dio cono, ve, ¿qué será? Vamos a resolver el problema. Sí, como que me puedan participar, yo los puedo acompañar, no me tengan que escuchar así porque eso debe ser horrible, uno escuchar a una persona ya haciendo un montón de cosas y que entonces, escriban ustedes mismos, por ejemplo,
la misma que yo primero. Entonces, x a la 2, flechita, más y a la 2, flechita, o sea, el cursor para bajarse del exponente, es igual a z a la 2. Y cuando le dan enter, usted ve que nada, no le apareció nada. Dice, ¿qué sería lo que pasó? Entonces uno dice, pues debe ser que escribió la ecuación aquí en la entrada algebraica, pero no le dijo GeoGebra 3D. Entonces tiene que ir aquí a 3D y ahí sí. Bueno, entonces para poder ver que efectivamente sí obtengan y usted me enviarme esta fotico, usted decir, bueno, entonces a ver si sí la obtuvo o en qué le puedo ayudar para poder que lo pueda como comprender. Entonces yo aquí le digo pantalla completa y me voy aquí al grupo de cálculo vectorial aquí y lo pego. Entonces así también, por ejemplo, para ver si le está yendo bien con estas, con cómo reconocer cuál es la ecuación para el cono de Apolonio. ¿Cuál es la ecuación para el para que representa al cono de Apolonio? Entonces, pónganme acá la cosita, ¿cómo les fue? Cuéntenme a ver cómo les fue ahí a ver para hacer ese cono de Apolonio, a ver qué tal. ¿Les fue bien? ¿Cómo les fue? Ya, profe, pero un momentico. Cámbialo de colorcito para que se divierta. Trate de divertirse. Por ejemplo, esto aquí que le dice, bueno, clic derecho, propiedades, se va a color, le pone un color de pronto azulito, ¿cierto? Diviértase, diviértase. Porque lo que se busca es que como ingeniero usted vaya reconociendo estas figuras geométricas y las utilice en su hacer como ingeniero. Te resulta que hay invernaderos que pueden tener forma cónica o forma de paraboloide, o hay trayectorias de sistema de riego que deben de tener en forma de circunferencia o en forma de parábola. Entonces que debemos de saber reconocer las formas y saber cuándo las vamos a necesitar. Entonces, bueno, entonces es bueno que juguemos en la clase para que se nos hagan naturales estos conceptos y los podamos utilizar en ingeniería agropecuaria. Es como que disfrútense en el espacio, es algo muy bonito, me parece muy bacano, sobre todo con esta intencionalidad de que reconozcan estos objetos dentro del ámbito de ingeniería agropecuaria. Entonces, por eso fue que vimos la semana pasada que vimos que había unas imágenes generadas por inteligencia artificial que nos mostraban cómo había sistemas de riego que en las que había en las que se surgían secciones cónicas como la circunferencia y la parábola, la semiparábola. Vimos la semana pasada también, bueno, entre otros. Y también hablamos un poquitico de la hipérbola, en los chorros que se encontraban o que se chocaban, los chorros que chocaban. Bueno, aquí que me enviaron ustedes, yo por aquí, sí, por aquí. Bueno, todavía no me ha llegado por aquí. A ver cómo les ha ido. Miren a mí cómo me quedó con el azulito. A mí me tocó azulito o cambie el color, ¿cierto? O le cambia cosas. Esta parte también cambia cosas, es que usted juegue, es que esta vista 3D es girable. Entonces usted puede decir, ve, yo como ingeniero quiero ver esto como acá. Entonces lo voy a ver vista superior, vea, y la vista superior de eso es un círculo. Y vea, y lo quiero ver de lado, vea. Sí, pues la vista lateral es un triángulo. Véalo, entonces como que, vea, entonces, que miren cómo le permite ver el objeto y sus propiedades. Su vista superior, vista lateral, vista inferior, entre otras, ¿sí? Entonces, miren que le permite jugar para conocerlo. Y es en la medida en que jugamos, que nos divertimos, que nos vamos como naturalizando en el uso de esto y logramos el objetivo
de ver cómo estos objetos tienen que ver con ingeniería agropecuaria. ¿Cómo les va? ¿Cómo van ahí? Ahí se les va haciendo cada vez, entre más utilicen las herramientas, cada vez se les va volviendo como un poquitico más natural, ¿cierto? Así queremos que pase con RStudio. Por ejemplo, que estos conos, por ejemplo, una tareita bonita, y para que llenen las tareas de una vez, nos podemos ir poniendo como las tareitas ahí, y es que el profe les va a enseñar a visualizar. Y entonces en RStudio hay unas aplicaciones para graficar, así como GeoGebra en R. Entonces, este cono lo pueden hacer allá, con R. Entonces uno, bueno, ¿y cómo se hace con R? El cono, en lenguaje R, ¿cómo queda ese grafiquito? Que quede bonito. Entonces, con el ánimo de que cada vez más se les vayan viendo las potencialidades de esa herramienta que les está enseñando el profesor Edimer, eh, en cuanto a una de las cosas que son muy importantes, y es la visualización. Visualización, que uno vea los objetos de los que está hablando, en este caso, el cono. Y en estadística, los datos, ver los datos. Necesitamos visualizar los datos a través de diferentes gráficos, como gráficos de barras, histogramas, gráficos de dispersión, diagramas de cajas, entre otros. Entonces, la visualización es algo que vamos practicando. Entonces, tranquilos, poco a poco lo van a ir haciendo con más naturalidad. Lo van haciendo cada vez más. ¿Cómo van? Yo los invito a que me pongan acá cada uno su fotico. La fotico de Marisol, de su cono, cómo le quedó. La de... Profe, yo no sé cómo ponerlo para que visualice en 3D. Ah, vean, sí. Entonces miren que en 3D aparece aquí al lado, aquí. Miran esta partecita donde aparece esta curvita con dos puntos, con un punto máximo y un punto mínimo. Le das ahí, aquí, y después en estos tres puntos, y cuando le dan esos tres punticos, aquí se le despliega un menú donde aparece que puede cambiar a vista. ¿Cómo está? Buenos días. eh, Donde aparece vista 2D y entre otras, ¿cierto? Aquí no, como yo ya tengo activada la 3D, ya no me aparecen las opciones del menú. Pero entonces le aparece la vista 2D o vista 2 o vista gráfica 2, la vista gráfica 3D y demás. Para que pueda cambiarlo eso. Mm, háganle a ver qué tal, cómo les va. O aquí al lado derecho creo que es que les aparece. No, ahí al lado derecho ya aparecen otras cosas. Sí, lo que se busca es como que estas herramientas les permitan reconocer esos objetos geométricos que tienen que ver con ingeniería agropecuaria. ¿Cómo les fue? Vea cómo les quedó bonito, vea. Ay, María, ingenieros. Más Miranda, vea cómo le quedó bueno ese cono. Excelente. Entonces así ya viendo cómo queda. Yo les voy comentando cositas sobre este cono mientras nos aparece el de Marisol y el de Abril. Y es que el cono, usted ve que
pues ya vimos que su vista superior es un círculo, entonces que si usted lo ve por la parte superior, usted lo que ve es un círculo, y si lo ve de manera lateral, ve un triángulo arriba y un triángulo abajo. Eh, Otras cositas que ve, que él se parece como la parte de arriba, desde la puntica donde se unen los dos conitos, como la función valor absoluto. La función valor absoluto, que es que son, o sea, una recta que va así dependiente positiva y otra recta dependiente negativa. Entonces se las voy a graficar también, eh, se las voy a graficar en GeoGebra 2D. Entonces voy a graficárselos por aquí en GeoGebra 2D mientras no aparecen esos otros dos. Entonces GeoGebra 2D. Entonces aquí yo llego y le digo, vea, grafíqueme la función valor absoluto de X. Entonces yo aquí le pongo barras, valor absoluto de X, y miren acá. Entonces estas barras miren que la función valor absoluto es una V parecida a la vista, a una de la parte de la vista lateral de este cono. Entonces es porque él lo puedes ver como la parte superior la ves como como la función valor absoluto. Bueno, me faltan todavía dos grafiquitos, ¿cierto? Ya, no, ya me llegó otro. Bueno, otro de más Miranda con con la vista superior. La vista superior de este cono que se ve un círculo. Excelente, Rivaldo José. Me faltan dos grafiquitos para poder que sigamos en esta parte. Lo que queremos, este objetivo, yo sé que mire que nos va costando mientras uno va entrenando, es que uno se le hagan naturales el uso de estas herramientas, ¿cierto? Entonces, una de las tareitas, entonces, mientras van apareciendo los dos, es cómo van a hacer esto mismo, pero con lenguaje R. Cómo van a graficar el cono, pero con lenguaje R. Para la primera semana, una semanita. Yo también lo voy haciendo, entonces yo voy a ponerles acá. Voy a ponerle aquí como la tareita y es, bueno, pues, eh, tarea. Esa sería la tarea 2. Ya tenemos la tarea 1, que es la instalación de RStudio. Entonces la tarea 2, que es graficar con RStudio una aplicación asociada al lenguaje R, creo que se llama ggplot, para graficar el cono. Entonces, graficar con lenguaje R. Muchas gracias. Con lenguaje R, el cono de Apolonio. Entonces es como que, bueno, eso nos va a ayudar porque, claro, nos seguimos creciendo en cómo visualizar con lenguaje R, porque resulta que la visualización es uno de los objetivos más importantes en el curso de estadística. Sí, en el curso de estadística y en ciencia de datos. Visualizar. Entonces, que se nos haga como más, cada vez se nos vaya haciendo como más natural hacerlo. Entonces, yo les voy como también apoyando en eso. Entonces, también pueden ir a asesoría conmigo, preguntarle al profesor Edimer en la medida de lo posible, ¿cierto? Bueno, y la tarea 3. La tarea 3. La tarea 3 no hemos dicho nada, ¿cierto? Todavía no. Esas son tareitas semanales, son suavecitas. Recuerden que son como 10 tareitas o 20. Suavecitas. Ya me llegaron las otras dos. A ver, yo veo. Por aquí. Vea qué tan bonito. No, profesor, ya. Es de más Miranda, la vista lateral. Es que Excelente. cuando dijo con valor absoluto, le iba a preguntar que si la imagen 3D con valor absoluto se ve así. Porque hace la figura como una V desde ese Sí. punto. Sí, porque mire que se ve la V hacia arriba y la V hacia abajo, ¿cierto? Cuando gira la vista 3D. De pronto usted se refiere a que como aquí nada más se ve la V hacia arriba, entonces si yo quiero la V hacia abajo también, lo que hago es que cojo y a ese valor absoluto de X le pongo un menos adelante. Entonces eso hace que la V se invierta. Entonces miren que me aparece una V hacia abajo.
Entonces, mira qué tan bonito. Entonces, uno como tiene una V hacia arriba, simplemente valor absoluto. Y una V hacia abajo, pues le ponen menos a ese valor absoluto. Entonces, eso. Nos faltan entonces, ya aquí me llegó la de Abril, vea que Abril como te quedó bonita, te felicito, muy bien. Y ya me falta la de Marisol, excelente, muy bien. Y así lo van viendo que ustedes lo van logrando, hacer cada vez más natural el uso de las herramientas que les permitan conocer esos objetos y luego ya utilizarlos en agropecuaria. Entonces queremos que los logre utilizar en ingeniería agropecuaria. Entonces, que usted diga, yo voy a hacer un sistema de riego que tiene trayectorias parabólicas. Bueno, que usted sepa decir cuál es el nombre y cómo se hace. Muy bien, Marisol, muy bien, que usted le sepa el nombre. Excelente, ingenieras. Excelente, ingenieros. Excelente, qué bueno, le agradezco mucho. Entonces, ahí tenemos otra tareita. Es fácil, porque todo eso la inteligencia artificial nos ayuda. Usted llega y le dice, de hecho, mientras me llega, se los voy a poner acá para que ustedes vean y yo los pueda asesorar. Para que ustedes vean cómo la inteligencia artificial nos ayuda, y qué es lo que entonces como ingenieros debemos de saber. Entonces, si la inteligencia artificial nos ayuda, ¿qué es lo que en realidad debe saber el ingeniero? Me voy haciendo explicar en la medida que vamos desarrollando. Vea, yo le voy a decir, graficar el lenguaje R, el cono de Apolonio. Entonces, voy aquí a ver, aquí ya Mendoza. Ay, te quedó muy bonita y con color diferente, vea qué belleza. Mendoza, vea qué tan bonito. Vea qué bueno. Esta parte de participación, entonces recuerden que yo se los voy valorando y que ustedes se vayan sintiendo bien, porque lo que queremos es que usted se sienta bien como ingeniero que ya sabe manejar estas herramientas. Esta parte de R, efectivamente la utilizan la empresa privada, ¿cierto? Entonces, yo voy a, ya me hicieron la tareita, simplemente voy a ir a la inteligencia artificial, pero voy a utilizar una que están recomendando mucho, que se llama Skedip, Deep de profundo, y Seek, que es como de ver o de búsqueda. Entonces, como que búsqueda profunda, DeepSeek. Entonces, que es la IA china, que es open source. Entonces, es decir, de código abierto, a diferencia de ChatGPT. Entonces, yo le voy a decir, dame el código en lenguaje R. Entonces, dame el código en lenguaje R para graficar el cono de Apolonio. Eso. Entonces ya de una vez, esa es la tareita. Entonces, yo llego y le digo, entonces miremos a ver cómo lo da. Él le da el código. Entonces yo lo voy a correr, donde yo puedo ahora. Entonces, ¿dónde lo voy a correr? Pues yo tengo Google Colab. Entonces yo me voy a ir, mientras él me responde, yo me voy a ir a Google Colab para prepararme para que ese código, donde lo corro, para ver el gráfico. Entonces yo voy acá a Drive, y en el Drive, yo me voy a nuevo, More, Google Collaboratory, y le digo que el entorno de ejecución me lo cambiar el tipo de entorno de ejecución a, como hemos dicho la semana pasada, a lenguaje R. Y aquí le digo guardar. Entonces así, incluso yo le podía pedir que me diera eso desde acá, desde acá. Pero bueno, ya se lo pedí a DeepSeek, bueno, para poder irlo promocionando. Todavía no ha elaborado la respuesta. Estáis que pensando. En esa parte sí me parece como muy curiosa esta inteligencia artificial, porque se demora en esta parte del thinking. Me imagino que eso ya debe tener alguna forma de evitarlo, ¿cierto? De que de una vez le responda a uno. Bueno, pero mientras él hace eso, yo le puedo decir crear código y decirle, dame el código en lenguaje R para graficar el cono de Apolonio. Ese cono de Apolonio, recuerden que es las secciones de él, el cortarlo con un plano, lo que genera las secciones cónicas, que cuando al cono de Apolonio lo cortan perpendicular a su eje, me genera una circunferencia. Cuando lo corto paralelo a su eje, me genera una hipérbola.
Cuando lo corto sesgadito, pero no paralelo a la generatriz, me genera una parábola. No, paralelo a la generatriz me genera una elipse y ya cuando lo corto no paralelo a la generatriz es estas rectas que se cortan, rectas que ustedes vieron en la vista lateral, las rectas, a esas las llamamos generatrices, o en realidad es una sola generatriz, generatrices del cono. Entonces aquí el cono, aquí le digo enter y él me lo genera. Aunque ya DeepSeek, bueno, mire, DeepSeek ya me está haciendo el código en lenguaje R para hacer ese cono de Apolonio. Entonces, miren acá, él hace aquí todo. Y aquí este también. Entonces, lo hice con la IA de... con la IA de Google Colab. Vamos a ver si nos lo grafica. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aquí nos aparece un error. Dice que error en parse, en el análisis. Bueno, explicar error. Aquí le pueden explicar el error, hipótesis. Bueno, hay que buscarle y leer el errorcito a ver qué tal. Dice que hay que instalar unos paquetes necesarios. Bueno, eso también nos vemos abocados cuando estamos utilizando estas nuevas herramientas, que generalmente para lo que vayamos a hacer hay que utilizar algún paquete en particular. Entonces aquí le está hablando de que necesariamente va a necesitar algún paquete, posiblemente se llama Plotly, para poder que él pueda graficar todo esto. Entonces la tareita es como que efectivamente lo resuelvan el problemita, pero miren que la inteligencia les ayuda hasta que les quede en lenguaje R. Y vayan entendiendo algunas cositas que el lenguaje R trae. Que la herramienta para graficar una de ellas se llama Plotly, el profesor les va a enseñar muchas otras. Bueno, ahí nos va, pero ahí nos queda la tareita. Ya después de esta tareita, como ustedes ya hicieron esta parte, viene cómo se graficó, pero en lenguaje Python. Entonces mire cómo me quedó en lenguaje Python acá, en el cono. Entonces así nos debe quedar en lenguaje R también. Entonces ya lo hicimos en GeoGebra. Aquí está el código en lenguaje Python. Entonces, ¿cómo queda el cono? Otra vez, no olviden la ecuación. Uno no es que sea lo más obligatorio, pero uno debe saber que el cono de Apolonio tiene una ecuación que gobierna, que dice qué puntos hacen parte de ese cono. Entonces, en realidad yo les debo decir que es que esa ecuación dice cuáles son los puntos X, Y, Z que pertenecen al cono. Los puntos en el espacio tienen tres coordenadas, X, Y, Z. Los puntos, las coordenadas que satisfagan esta ecuación son los puntos que pertenecen al cono. Entonces, resulta que todos los puntos del espacio todos los puntos del espacio no están en el cono. Los puntos del espacio que no están en el cono son los puntos que no satisfacen la ecuación. Entonces, la ecuación es simplemente para decir qué puntos pertenecen al cono y cuáles no. Eso es como lo que les quería decir como con respecto a eso. Aquí en el mismo cuaderno que yo les digo, él les va a hablar de Johannes Kepler y eso tiene que ver con astronomía y eso a ustedes les interesa, porque resulta que en ingeniería agropecuaria los sembrados tienen que ver, me lo decía la profesora Mayra, que es que con los ciclos de la luna, o sea, los movimientos planetarios tienen que ver con los rendimientos o los comportamientos agropecuarios. Pues resulta que las secciones cónicas son las trayectorias de los planetas y de los cometas y en realidad de todos los cuerpos celestes. Entonces las secciones cónicas tienen que ver con la luna, tienen que ver con la Tierra, tienen que ver con el Sol, tienen que ver con todos los objetos celestes. De hecho, ellos siguen trayectorias que son secciones cónicas. Entonces, de ahí que aparezca a Johannes Kepler, que fue uno de los que descubrió
que la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol era elíptica, era una sección cónica llamada elipse, que es como un huevito, ¿cierto? Que es como un huevito. También aparece Isaac Newton, entre otros, porque ellos también hicieron parte de todo ese estudio en el que se dieron cuenta que efectivamente los movimientos celestes seguían trayectorias cónicas. Aquí viene el mapa conceptual. Creo que nosotros ya lo hemos leído. Vamos a ver si lo hemos leído completico. Pero yo miro, se los muestro acá. El mapa conceptual de esta clase. Bueno, un ratico. Aquí está este. Por favor, estudienlo bastante. Entonces, mire que las secciones cónicas, ¿cuáles son? Pues que son la parábola, la elipse, la hipérbola. Y aquí nos falta en este mapa la circunferencia. Entonces, en realidad son 4. Parábola, que es una curva abierta. Elipse, que es una curva cerrada, así como la del nodo del concepto. La hipérbola, que es una curva abierta arriba y una curva abierta abajo. O una curva abierta a la derecha, una curva abierta a la izquierda. Entonces, en realidad la hipérbola tiene 2 hojas. Entonces, tenemos 4 secciones cónicas. Hay definiciones geométricas para cada una de ellas, para cada una de esas secciones. Esas las vamos a ver ya de una vez para poder que veamos las propiedades de estos objetos y ver cómo se aplican al sector agropecuario. Entonces vamos a ver esas definiciones geométricas ya, de la definición geométrica de parábola, la definición geométrica de elipse, la definición geométrica de hipérbola y la definición geométrica de circunferencia. Entonces vamos a ver esa partecita, definiciones geométricas, las ecuaciones algebraicas de cada una de ellas. Ya vimos la ecuación algebraica del cono. Bueno, pero también cada una de ellas tiene ecuación. Entonces cada una de esas secciones cónicas tiene definición geométrica y tiene ecuación. Y tiene propiedades. Y esas propiedades ópticas nos van a ayudar para, como ingenieros, enriquecernos y ver ellas cómo nos pueden ayudar como ingenieros agropecuarios. Las propiedades ópticas y otras propiedades que tienen. Entonces, esta partita ojalá no me quede faltando hoy llegar a esas propiedades. Entonces vamos a tratar de ir lo más rápido posible a esas propiedades. Pero a las 9:30 se toma algo tranquilo para poder que descansemos ambos, para poder que no se les haga muy pesado esta partecita. Entonces yo voy aquí dentro de la clase, entonces a ir a las definiciones. Voy a ponérselo acá. Las definiciones de cada uno de las definiciones de cada una de las secciones cónicas. Entonces, las definiciones de cada una de las secciones cónicas, las definiciones como lugares geométricos. Entonces voy a ponerlo aquí en línea. Aquí le bajo un poquitico. Cambio esto a una línea Markdown. Y le voy a poner definiciones de las secciones cónicas como lugares geométricos. Entonces, como lugares geométricos, y luego, según lo que vimos en el mapa, ver las ecuaciones algebraicas de cada uno de estos, de cada una de las secciones cónicas. Entonces, ahora sí, y las ecuaciones algebraicas de cada una de estas secciones cónicas. Bueno, cada una de las ecuaciones. Y recuerden que las ecuaciones, una de las cosas que nos permiten es que usted escribe la ecuación en GeoGebra y él ahí mismo le muestra el objeto. Entonces, es que la ecuación le permite ver trazar el objeto en una aplicación, por ejemplo. Entonces, las definiciones. Entonces, vamos, estas definiciones yo se las voy a pedir de una vez acá, rapidito. Vamos a ver estas. Miren cómo nos la aparece acá. ¿Qué va a pedirle? Dame las definiciones como lugares geométricos de las secciones cónicas.
de cada una de las 4. Entonces miren cómo nos la entrega él. Entonces vamos a ver que la parábola, mientras él nos va haciendo el thinking, yo les voy a ir diciendo la definición con GeoGebra, que se hace como sencillito. Entonces yo llego y le voy a trazar, voy a trazarlo desde acá, vamos a ponerle en vista 2D. ¿Qué le decimos? Vuelvo otra vez a vista 2D. Entonces aquí le decimos en estos 3 puntos vista gráfica 2D. Y esta 3D la quitamos. Entonces quitamos esta, creo que aquí le decimos cierra. Y aquí corremos esta para que quede la vista 2D. Y cuando tenemos la vista 2D, la movemos un poquitico para centrarla. Y lo que vamos a hacer es ver cómo la parábola, cómo se define geométricamente. Entonces yo grafico una parábola. Ustedes del curso de cálculo, ¿cómo es la ecuación de una parábola? El curso de cálculo, ¿cómo es que es la ecuación de una parábola? ¿Cómo es que es? Una parábola sencillita. También pueden pastelear, ¿cierto? Mira, a ver. ¿Cómo, profe? La ecuación de una parábola, ¿cómo es que es? La ecuación de una parábola es siempre, por ejemplo, una de las más sencillas es y igual a x a la 2. Y igual a x a la 2, ahí mismo le queda una parábola. Miren la que aquí nos la graficó al lado derecho de una vez. Entonces le quedó una parábola. Y las parábolas tienen un punto en particular, un punto asociado a ella llamada foco. Entonces yo aquí voy a trazar un puntico, no exactamente el que corresponde a esta, voy a trazar un puntico por aquí. Entonces las parábolas tienen un punto asociado que no está sobre la curva parábola y se le llama foco de la parábola, foco. Generalmente lo denotan con la letra F, control Z, aquí, y tiene una recta asociada a la parábola, llamada recta directriz. Entonces esa recta yo la voy a trazar por aquí. Voy a poner aquí la cuadrícula para que me ayude a graficar. La cuadrícula. Aquí, cuadrícula mayor, cuadrícula, ahí. Y grafico esta. Entonces yo llego y grafico una recta. Entonces, generalmente una parábola va a tener un punto, este punto que yo estoy poniendo acá, llamado foco, y una recta llamada directriz asociada a la parábola. ¿Y qué tienen que ver la, la directriz y el foco con la parábola para definirla? Y es que todo punto de la parábola, todo punto de la parábola, será de la parábola si equidista de la recta y del foco. Es decir que la distancia de este punto en particular de la parábola al foco, es decir, la longitud de ese segmento, tiene que ser igual a la longitud del segmento perpendicular que va de este punto a esta recta. Entonces, en este caso ustedes ven que este segmentico perpendicular está más largo que este. Entonces uno dice, entonces ese punto D, en este caso, no está equidistando del foco y de la recta. Entonces que cuando yo coloco la parábola con su foco correcto y su directriz correcta, todo punto de la parábola equidistará del foco y de la directriz. Bueno, entonces hagamos la experimentación y me mandan la fotico cuando queda bien. Entonces, cuando queda bien, yo llego y vamos a hacerlo junticos para que nos quede bien y a ver qué tal. Vamos a hacer esa experimentación junticos. Primero la hago yo y luego yo ya les pido que que me envíen la fotico a ver cómo les queda a ustedes. Entonces, aquí yo tengo la parábola. ¿Dónde debe estar la directriz? Entonces yo aquí tengo preparado en la clase una aplicación, pero voy a poner aquí primero esa definición que les acabo de decir. Entonces la primera definición es la de parábola. Entonces, ¿qué es una parábola? Pues es como lugar geométrico, es el conjunto de todos los puntos que equidistan de un foco y de una recta directriz. Entonces, es el conjunto de puntos que equidistan
equidistan de un foco y de una recta llamada directriz. Entonces, ese es el conjunto de puntos que equidistan. Entonces, yo aquí, ¿cómo hacemos para ver eso? Entonces, yo aquí tengo el grafiquito en esta preparación de clase de una animación que hace eso. Parábola, creo que es esta. Vamos a ver aquí. Esta. Vamos a ver aquí. A ver, creo que es esta. Vamos a ver si sí. Vamos a ver. Aquí vamos a ver aquí. Es el paraboloide. Yo miro aquí. Me va a tocar. Bueno, aquí nos dieron de una vez la manera como podemos construirla. 4 veces el foco. Sí, creo que vamos a poner una que eso. Con esta ecuación nos va a ayudar porque la ecuación de una parábola en general se puede definir como y igual a x2 sobre 4f, donde f es la distancia focal. Entonces yo voy a utilizar esta información, la voy a poner acá para poder que nos pueda ayudar en este tallercito, en esta partidita que tenemos 12 minuticos para que puedan tomar algo. Entonces voy a utilizar esa ecuación acá donde estamos definiendo los objetos. Entonces aquí, ¿cómo lo ponemos? Entonces, así. Entonces, la ecuación es y igual a, yo le había dicho, x a la 2, y igual a x a la 2, x a la 2. Entonces, nos tendremos una parábola, es cuando tenemos y a la 1 y x al cuadrado. Y igual a y a la 1 y x al cuadrado. Sobre 4 veces f, donde f es la distancia focal. Entonces, ¿cómo yo hago una parábola en particular? Entonces yo llego y según esta ecuación, mire cómo ella me ayuda a graficar de tal manera que me queden las cosas bien. Entonces yo digo, bueno, pues supongamos que yo quiero que el foco esté en el punto 0,1. Entonces yo aquí, voy a ponerlo aquí, Entonces, miren que el foco quedó en el punto 0,1, 0,1 del plano. Entonces así yo quiero que el foco tenga, la distancia focal sea de una unidad, Entonces, la parábola que yo quiero, entonces tiene que ser, si la ecuación es y igual a x2 sobre 4f y f vale 1, entonces eso me queda x2 sobre 4 por 1, o sea, sobre 4. Entonces yo aquí le voy a poner dividido 4. Entonces así ya cambia la parábola. Entonces miren que quedó la parábola adaptada al foco que quiero. Y el foco que quiero es que quedara en 0,1. Entonces hasta ahí tracé el foco en 0,1. Todos pongamos el foco en 0,1. La parábola x2 sobre 4. La parábola y igual a x2 sobre 4. Entonces ahí tenemos dos cositas. Foco 0,1 y parábola x2 sobre 4. ¿Y cuál va a ser la directriz? Entonces la directriz va a estar, si el foco está a una unidad, la directriz está también a una unidad, pero abajo. Entonces es la recta y igual a menos 1. Y igual a menos 1. Entonces, ahí está la directriz. Entonces, ya tengo la parábola, foco y directriz. Y ya llega uno y coge cualquier punto de la parábola. Ya que se para en cualquier punto de la parábola. Y traza y une el segmento que une al foco con ese punto. Traza el foco con ese punto. Y luego traza el segmento perpendicular que une ese punto con la directriz. El segmento perpendicular. Entonces trazo una perpendicular que une este punto con la directriz. Míralo ahí, el segmento perpendicular. Y luego trazo la intersección entre esa perpendicular y la directriz. Y luego oculto, aquí le voy a mover este cosito, oculto, objeto visible, la perpendicular y uno el segmento B con el punto C. Entonces así ya tengo el segmento del punto B de la parábola unido con el foco A y el punto B de la parábola unido con el punto C. Y lo que yo voy a hacer es medir qué distancia tiene. Entonces le voy a decir aquí en medir distancia, distancia, qué longitud tiene el segmento
AB y dice que 5.16. ¿Y qué longitud tiene el segmento BC? Y dice que 5.16. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto B equidista del foco A y de la recta directriz Y igual a menos 1. Sí, porque las distancias de ese punto al foco y la recta son iguales. Equidistar es estar igual. Entonces, es por eso, así vemos de que todo punto de la parábola equidista del foco y de la recta. Y podemos mover cualquier otro. Yo puedo decir, bueno, mueva a B a otra parte, mire. Y si yo me lo muevo desde que me mueva sobre la parábola, siempre va a equidistar. Vea qué tan bonito. Siempre va a equidistar. Miren que las distancias siempre van a ser 6.02 y 6.02. O 4.37 y 4.37. Es decir, los que estén sobre la parábola equidistan, los que estén sobre la parábola equidistan del foco y la recta directriz. ¿Les funciona la animación o lo hacemos despaciecito? Apenas tomen el descansecito, porque necesitamos que les funcione. Usted vea que efectivamente les funciona así. A algunos ya le funciona así como me funciona a mí aquí, así. Que se mueva si se mueve sobre la parábola equidista. Así. ¿Qué le funciona? Marisol. Profe, a mí no me funciona. Bueno, entonces vamos a dar el descansito para poder que lo hagamos paso a paso. El profesor vaya despacito con ustedes como nos comprometimos. Profe, vamos despacito. Entonces, primero traza el foco, luego traza la parábola, luego traza la directriz, luego traza despacito hasta que le quede funcionando. Y cuando le quede funcionando, me lo graba y me manda la grabacióncita, vea, sí, me funcionó. Y ya usted le pone el color suyo, ¿cierto? Usted le pone, la parábola, yo quiero propiedades, color, me quede verdecita. Después, el foco, se llame foco. Entonces yo le voy a decir renombrar y que se llame foco o le pongo F. Entonces que se ponga foco. Voy a ponerle aquí, voy a ponerle F, ¿cierto? F. Que la recta se llame directriz. Entonces que aquí le ponga un letrerito que diga que esta se llama directriz. Por ejemplo, por aquí creo que objeto visible. Aquí pongámosle renombrar. Esta se llame, vamos a ver si nos deja escribir el nombre de una recta como una palabra. Directriz. Vamos a ver si él deja poner nombres de recta. Así, miren por acá. A la recta le puso directriz. Es que usted le pueda poner eso y le quede con cuadrito, si funcione. Bueno, aquí se me perdió el foco. Se me perdió en este movimiento, se me perdió el foco. Bueno, yo enseguida ya lo pongo. Entonces, enseguida lo hacemos despacio para que les quede funcionando. Y así ustedes puedan experimentar que efectivamente la parábola es el lugar de los puntos que equidistan de un foco y una recta. El lugar de los puntos que equidistan o están a igual distancia de un foco y de una recta. Entonces, tomamos algo y volvemos a las 10 en puntico, ¿cierto? A las 10 en puntico. Volvemos. Yo voy a parar la grabación para que les quede hasta